Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Acabamos de escuchar la continuación del Evangelio de la semana pasada y cómo ha cambiado todo, de la noche al día, o del día a la noche, mejor dicho, especialmente para una persona, para San Pedro. La semana pasada, Pedro es el hombre escogido por Dios para confesar quién es. Y Cristo le dice: tú eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates también quedará desatado. Lo convierte en cabeza de la iglesia. Y hoy, sorprendentemente, duramente, le dice: apártate de mí, Satanás. Y ha pasado muy poco entre una escena y la otra. Cristo confiesa algo sorprendente después de lo que Pedro anunció la semana pasada, y es que manifiesta que el camino para ir al cielo, el camino que él mismo ha escogido descendiendo de donde estaba con su Padre y el Espíritu Santo, no es otro que el camino de la cruz. Y eso rompe los esquemas de Pedro. Y por eso Pedro intenta disuadir a Jesús de esa idea. Pedro se escandaliza y llegará a preguntarse: ¿y no se puede ser amigo tuyo, Jesús? ¿O no se puede ser cristiano de otra manera? Más fácil, sin menos complicaciones, sin sufrimiento, llevando un camino light, un camino que sea todo más llevadero, todo más dulcificado. No podrá ser así. Y Pedro, hemos escuchado, recibe una gran reprimenda de Jesús. Son las palabras más duras escritas en el Evangelio hacia una persona. Y se la dice Jesús a su amigo del alma, a Pedro, porque lo ama, porque quiere corregirlo. Cuando uno le dice algo al otro, no es para hundirlo, para humillarlo, es para ayudarle. Y eso es lo que quiere hacer Jesús. Apártate de mi vista, Satanás. Y poco tiempo antes le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y piensen ustedes, ¿por qué Pedro intenta quitarle de la cabeza a Jesús lo de la cruz? Lo hace por buena voluntad. Sí, lo hace por buena voluntad, no lo
tropiezo en el camino de Jesús, que le ha tocado vivir y llevar a la práctica, porque así su Padre Todopoderoso se lo ha dicho. Y es que intenta apartar de Cristo de su cometido, de la cruz. Y por eso Jesús le hablará tan duramente. Sin la cruz nuestra vida no tiene sentido. Imagínense ustedes que Cristo no hubiera sido crucificado. ¿Quién hubiera sido de nosotros? La cruz preside la iglesia, la cruz preside las procesiones, va al principio de todo. La cruz cuelga de nuestros cuellos y cada uno de nosotros tenemos una cruz que es iluminada por la luz de Jesús, que nos invita a seguir caminando sin miedo, porque donde Él ha pasado ha vencido. Y no tenemos que tener dudas ni miedos de pisar por el mismo lugar donde Él ha pisado, porque es terreno seguro, fiable, y vamos de la mano, como ese cirineo que ayudó a Jesús a llevar la cruz hacia el Calvario. Ahora es Jesús quien nos ayuda a nosotros a llevar esa cruz nuestra, para que sea cruz gloriosa, cruz de amor. La cruz no es sentido de angustia. Para algunos la cruz es angustia, pero para el cristiano es el signo más evidente del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso vamos a entender por qué Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y es que Satanás no paraba continuamente de poner piedras en el camino de Jesús, de que intentara, pues, no llevar a culmen la obra de su Padre. Y entonces, cuando ve que hasta Pedro le dice eso, dice: apártate de mí, no hablas como Dios, no hablas como mi Padre, hablas como los hombres. Y ojo, si eso se lo dice a Pedro, a nosotros también no lo dice. A veces no creemos todos buenecitos. A veces no creemos todos que ya hemos llegado al culmen de nuestra fe y de nuestra meta y lo sabemos todo. Y damos lecciones a todo el mundo de cómo tiene que hacer, caminar, todo. Y a veces no nos paramos a pensar que a veces nuestras intenciones a veces no son rectas y estamos equivocados porque buscamos lo fácil. Y si Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, cuánto más nosotros somos tentados por Satanás y engañados, y necesitamos estar muy cerca de Jesús para que Él sea quien nos ilumine y nos ayude. Cristo, hemos escuchado, responde con contundencia. No solo el suyo será un camino de cruz, el que termine crucificado en el monte Calvario junto a dos ladrones, sino el de todos aquellos que quieran seguirle, es decir, ustedes y yo. También nuestro camino, si queremos ser verdaderos y auténticos discípulos de Jesús, nuestro camino también será de cruz. Y ese es el designio de Dios para con el mundo. Pasa por la sabiduría de la cruz. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice Jesús, condición sine qua non, condición para ser amigo suyo, agarre su cruz y me siga. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa la encontrará. Este versículo del Evangelio ha cambiado la vida de muchos santos que solamente vivían por conseguir pisto, por conseguir buenos lugares donde desarrollarse mundanamente y humanamente, tener un buen puesto, un buen trabajo, un buen reconocimiento, una buena causa, un buen auto, un montón de cosas, pero en el fondo estaban vacíos del sentido de Dios. Me estoy acordando ahora de San Francisco Javier o del mismo San Agustín. Todos saben sus historias. Vivían en el espíritu de este mundo, hasta que un día este versículo del Evangelio fue como un tortazo que les despertó de esa pesadilla que para ellos era un sueño en el cual estaban viviendo. Y fue el recomienzo de una historia nueva, maravillosa, verdadera. Por eso Cristo nos dice
que el camino cristiano pasa por abrazar la cruz. Tengamos siempre sospecha de todo camino en el que no haya cruz, en lo que todo son facilidades, éxitos. Un cristiano tiene que tener instinto evangélico y decir a veces, esto que se me presenta en mi camino no me suena bien, no me suena bien. Hace poco, acá mismo, en una misa, no me acuerdo qué domingo era, dije que el camino del cristiano es parecido al que nos lleva a San Juan de Intibucá, desde la Esperanza, lleno de hoyos, que hay que ir zigzagueando y hay que ir parando despacito para pasar, porque puede ser que nos quedemos allí atrapados y se nos rompa alguna llanta. Por eso, si vemos que en nuestra vida muchas veces todo se nos convierte en una autopista de primera categoría, todo bien asfaltado, donde no hay dificultades, ni hoyos, ni baches, duden, ¿está ahí Dios o no lo está? Porque el demonio decora muy bien las cosas y lo podrido le pone un papel muy de colorines para que caigamos en la tentación de agarrarlo, de quererlo, pero uno lo abre y se da cuenta de lo que hay dentro. Y a veces luego es demasiado tarde. Por eso no nos apartemos de Cristo Redentor, que nos ama desde la cruz. No desfiguremos el verdadero rostro de Jesús. No hay verdadera gloria sin cruz, ni tampoco hay cruz sin gloria. En el mundo hay muchos sufrimientos y ustedes lo saben. Ven, conocen, ven a mucha gente deambular por la calle y lo fácil para intentar olvidar es beber alcohol, para intentar olvidar las situaciones en las que uno les ha tocado, o se drogan, o se suicida la gente, por desgracia, tantas cosas, porque no ven a Cristo en su cruz. Porque cuando Cristo no está en la cruz de cada uno de nosotros es insufrible, es imposible de vivir y de llevar. Pero cuando Cristo va con nosotros, todo es diferente. Un Cristo sin cruz es falso y una cruz sin Cristo es insufrible. La cruz alzada siempre será gloriosa, triunfante, porque de Él ya no pende un muerto. De Él, ese muerto que pendía, se ha bajado y está vivo y resucitado y camina a nuestro lado. Y nos dice, yo he vencido a la muerte y yo soy capaz de vencer en ti tus muertes, tus situaciones, tus dificultades. Fíate menos de ti y cuenta más conmigo, nos dice Jesús. Hay un santo, San José María Escrivá de Balaguer, que decía, cuando de verdad amas la cruz, tu cruz será al final una cruz sin cruz. ¿Se acuerdan de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿La han visto alguno de ustedes? Preciosa. Y lo muestra de una manera escalofriante, tal y como fue, sin guardarse nada. Tal como el Evangelio lo dice. Pues hay un momento en que Cristo está subiendo al Calvario y Cristo se cae al suelo, no le quedan fuerzas y la cruz se le cae encima de la cabeza y le aplasta la cabeza y le hinca la corona de espinas dentro de la carne, que le empieza a sangrar. No sé si se acuerdan de esa escena. Y llega un momento en que en la otra calle que se cruza por la que está pasando Jesús está su madre María y de repente hay un flashback, que es una técnica cinematográfica en el que Jesús aparece corriendo de bebé, de niño, de cipote, y se cae también al suelo, corriendo, jugando con sus amigos, y es su mamá, la Virgen, que va rápidamente a agarrarlo, a auxiliarlo, a levantarlo, a ver si ha sido algo grave lo que le ha ocurrido. Y en ese momento en que se entrecruzan las miradas de Jesús y de María,
Jesús, con una cara desfigurada, ensangrentada, dice: ¿ves, madre? ¿Ves, madre? Abraza la cruz, la besa y dice: hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. Y esa es la gran paradoja del mundo de hoy, la cruz. Cristo anuncia la pasión y la cruz, que es necesaria en la vida de todos. La cruz es ese camino que necesitamos en nuestra vida para crecer en santidad. Y esto provoca en el mundo a veces contrariedad, como lo provocó en Pedro. Por eso Jesús habla con fuerza, Jesús habla con dureza. Y llega hoy a decir acá Jesús en el Evangelio, voy terminando: hay que negarse a uno mismo. ¿Y qué significa esto? Negarse a uno mismo. Significa, negarse a uno mismo no es rechazar la felicidad, como algunos piensan. Sin cruz corremos el riesgo de hacernos un Dios a nuestra medida. Un Dios que colme nuestros caprichos, como el que recurre al genio de la lámpara maravillosa, frotándola para pedirle un deseo, y luego, cuando tengo ese deseo, vete de acá que no te necesito. Ser un convenido solamente con Dios. Necesitamos un proceso de conversión, de purificación interior, y eso lo va a hacer la cruz en cada uno de nosotros. Por eso, sin cruz, más que servir a Dios, nos servimos de Él para nuestra propia gloria, para nuestro propio interés. Pedro sin la cruz habría terminado siendo un desgraciado. Y esa es la distorsión que provoca el pecado original en cada uno de nosotros. Pues, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor hablar su mismo lenguaje, agarrar la cruz de cada día, sin escandalizarse. En la encarnación, Dios se ha hecho semejante al hombre, y en la cruz nosotros nos hacemos semejantes a Él. Vamos a tener ese diálogo fluido con Él, vamos a hablar ese mismo lenguaje, vamos a ir en la misma dirección, y será la mejor para cada uno de nosotros. Se lo pedimos al Señor con confianza, que así sea. Amén. Nos ponemos de pie y continuamos.